Y bueno, yo estoy aquí, bueno, ya se ha dicho, porque bueno, soy médico internista, veo pacientes y no me gusta eso, sino que paso una consulta de enfermedades minoritarias o también llamadas raras, ¿vale? Y es verdad que en esa consulta de enfermedades minoritarias, que teóricamente las enfermedades minoritarias se caracterizan por una frecuencia concreta, o sea que es un caso por 2.000 habitantes, o sea que son poco frecuentes, y muchas veces, pues efectivamente, pacientes sin diagnóstico claro o con una amalgama de síntomas difíciles de atribuir a una patología concreta, pues acaban en nuestra consulta para intentar, bueno, pues aportar luz, ¿no? A ver si podemos diagnosticarlo. En la parte que nos ocupa, que es el tema del post-COVID, del long-COVID, COVID persistente, como se quiera llamar, ¿no? Como siempre hay mucho lío de nomenclatura, ¿no? Bueno, pues nosotros después de la pandemia, ya lo ha explicado muy bien Demetrio, es verdad que tuvimos una consulta dedicada al paciente que habíamos visto que había quedado con secuelas después del COVID, ¿vale? Porque es verdad que vemos muchos pacientes, bueno, ya lo ha explicado Demetrio, que el colapso en la UCI, pero sobre todo el colapso hospitalario de una patología de la que los propios médicos desconocíamos muchas cosas, ¿no? Que fuimos aprendiendo a base de ver pacientes, ¿no? O sea, esto empezó siendo una enfermedad fundamentalmente respiratoria, ¿verdad? Porque lo primero que llamaba la atención era, bueno, pues los síntomas respiratorios y luego fundamentalmente en los casos graves neumonías bilaterales severas, ¿no? Que a muchos pacientes lamentablemente les costó la vida. Luego también un cortejo de patología de índole vascular y cardíaca, ya también lo ha dicho él, la enfermedad tromboembólica, muchos pacientes se murió de tromboembolismos pulmonares severos, muchos pacientes con trombosis venosas profundas, muchos pacientes con trombosis en sitios inesperados, por ejemplo, trombosis a nivel de territorios intraabdominales, que son muy poco frecuentes. Y finalmente lo que vimos fue una cohorte de problemas de tipo inflamatorio crónico, como si fuera una enfermedad, digamos, de tipo reumático, para que me podáis entender, ¿no? Que asociaba esta patología, ¿no? Y como digo, nosotros vimos muchos pacientes que por colapso de la UCI, porque las cosas son como son, o sea, no es lo mismo tener la UCI camas libres que no tenerlas, es que eso es una realidad, ¿no? Como por colapso de la UCI, por otras morbilidades, por lo que fuera, bueno, pues que se quedaron en el ámbito de medicina interna o de neumología o de especialidades médicas y que eran pacientes complejos. Entonces, como digo, empezamos a ver pacientes que habían tenido secuelas importantes, ¿vale? Pero claro, esto es otra cosa. Cuando hablamos del post-COVID no hablamos de las secuelas de alguien que precisó una intubación durante un tiempo y necesitó respiración asistida o perdió luego mucha masa muscular que tuvo que recuperar poco a poco o sufrió lo que se llama una polineuropatía del enfermo crítico, que los pacientes pues prácticamente tienen que volver a aprender a caminar, ¿no? Cuando la tienen. Esto es otra cosa, ¿no? Entonces nosotros hablamos de post-COVID o de COVID persistente y voy a intentar ser evidentemente preciso para no perderme, ¿no? Para no perderme digamos, en cuestiones de que puedan suscitar mala interpretación, ¿no? Entonces digo, para ser preciso, hablamos de COVID persistente, esa situación clínica que viene motivada después de una infección por COVID. Generalmente se consensúa que hay 3 meses de separación entre la infección aguda y el comienzo de esos síntomas, y luego esos síntomas se mantienen de una manera bien persistente o bien de una manera intermitente, pero que que reaparecen con cierta frecuencia, ¿vale? Es a lo que llamamos COVID persistente. Bueno, pues esa patología hemos tenido que aprender a verla, ¿no? Hemos tenido que aprender a verla, aprender a buscar en esos pacientes y aprender a tratarlos y aprender a ver cómo los podemos apoyar. Y claro, lo primero que tiene que tener un médico antes de poder tratar a un paciente, y esto nosotros lo explicamos mucho en la consulta, es un diagnóstico de certeza, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que provoca el COVID persistente?
Pues directamente tengo que decir que no lo sabemos. No sabemos por qué hay personas que después de una infección más o menos grave desarrollan unos síntomas muy incapacitantes en algunos de los casos y por qué otras personas no lo hacen. No lo sabemos. Y ya lo ha dicho en parte Demetrio, bueno, pues han involucrado muchos factores, ¿no? Bueno, la persistencia del virus, la persistencia de partículas del virus. Un virus, ya sabéis que es solamente un trocito de DNA envuelto en una cápsula, ¿vale?, que lo protege del exterior. O sea, un virus solo en esta mesa no puede vivir, necesita alguien en quien replicarse para alimentarse, para segregar, para formar otra cápsula y otro virus, y otro virus, y otro virus, ¿vale? Bueno, pues como digo, la persistencia o bien del virus o bien de partículas hay veces que se ha involucrado, ¿vale? ¿Es eso suficiente? Pues no, también se han involucrado cuestiones de tipo inflamatorio, la inflamación mantenida, ¿vale? La inflamación mantenida tiene que ver con otra palabreja que es la suelta de citoquinas o mediadores de la inflamación. Las citoquinas son moléculas que tiene el organismo y que las tiene para poder, digamos, avisar a sus sistemas defensivos, a sus guerreros, para defenderse de una agresión, ¿vale? Bueno, pues en este caso, digamos, el virus o el haber pasado por ahí el virus puede un poco volver loco al sistema inmune, segregar citoquinas de una manera patológica y además de una manera inapropiada, y perseverar una respuesta inflamatoria en alguien que ya no tiene por qué tenerla. Bueno, pues también se ha especulado que esa respuesta inflamatoria está detrás del COVID persistente. También se ha especulado en la posibilidad de que la genética tenga algo que ver. Como siempre, la predisposición de la genética, cada vez vamos sabiendo más de los genes, cada vez vamos haciendo más estudios genéticos a la población, estudios que aprovecho, tengo que decir que deben de ser dirigidos por la clínica, porque la genética es abrir una caja de Pandora en la que uno se puede encontrar muchas cosas, pero muchas de ellas pueden no tener sentido, ¿vale? Bueno, pues hay una publicación relativamente reciente que salió el año pasado, que hablaba de un gen que es el FOXP4, que ese gen, cuando hay mutaciones patogénicas de verdad, provoca un síndrome que aparece en la infancia, que es un síndrome, un trastorno del neurodesarrollo, ¿vale? Fundamentalmente, pues hay un gen, digamos, hay una zona genética cerca de ese gen que sí que es verdad que parece que puede provocar patología respiratoria y patología de tipo crónico en algún paciente y que parece que se reactiva en caso de COVID. Pero es una línea de investigación, ¿vale? Y también se ha especulado mucho con el daño endotelial. El daño endotelial viene a hablar de que, como bien saben ustedes, para que un organismo viva necesita sangre, necesita que llegue a él oxígeno, y el oxígeno es vehiculado por los hematíes, y los hematíes van por una carretera que son los vasos sanguíneos, ¿vale? Bueno, pues cuando esos vasos sanguíneos se hacen muy pequeñitos, ya para llegar a cualquier parte, a la parte más minúscula del organismo, lo hace a través de un capilar. Y el capilar tiene una membrana que se llama el endotelio vascular, ¿vale? Ese endotelio vascular se daña, o se especula que se daña, en el proceso del COVID persistente y que puede provocar la enfermedad. Pero como podéis ver, muchas teorías, pero nada concreto, ¿vale? Entonces a partir de ahí nos movemos en un terreno en el cual, ¿qué problema tenemos para diagnosticar? Pues que no tenemos un biomarcador específico que nos determine la enfermedad, ¿vale? Un biomarcador es una molécula que sirve para trazar el devenir de la enfermedad, ese es el biomarcador ideal. ¿Y qué me permite? Me permite que, si detecto el biomarcador, a mí me permite estar alerta. Si el biomarcador sube, me permite estar más alerta todavía porque sé que la cosa va mal. Y si luego yo pongo tratamiento y el biomarcador baja, me permite tener esperanza porque ese biomarcador está bajando, ¿vale? Bueno, pues como digo, en esto del COVID persistente, lamentablemente a día de hoy no tenemos biomarcador disponible. Con lo cual, efectivamente, tenemos un problema de clínica sin una prueba que realmente lo defina, ¿vale? Esa es la dificultad que tenemos
los médicos a la hora de hablar, digamos, de un diagnóstico preciso de la enfermedad, ¿vale? Claro, sabemos que hay factores que influyen, ¿no? O sea, bueno, se habla de que, bueno, en las grandes series se habla que aproximadamente el 6% de la gente que ha tenido una infección por COVID puede desarrollar un COVID persistente, o sea, es un porcentaje importante, ¿vale? O sea, no estamos hablando de un porcentaje menor, ni mucho menos, sino de un porcentaje importante. Y claro, ahí sabemos que, bueno, que digamos, personas que tienen sobrepeso, las mujeres por encima de 20 años, la gente que ha tenido o que tiene patología de tipo inflamatorio crónico o una enfermedad reumática, como puede ser una conectivopatía, la gente que ha tenido un COVID severo, bueno, toda esa gente parece que está más predispuesta a tener un COVID persistente que quien no lo está, ¿no? Entonces, bueno, eso es una herramienta que también nosotros, en ausencia de un biomarcador claro, digamos, podemos considerar a la hora de pensar en qué población de riesgo nos estamos moviendo, ¿verdad?, para detectar casos de COVID persistente, ¿vale? Pero los síntomas, además, también lo ha comentado Demetrio, es que son muy vagos y muy variados, ¿no? Muy vagos entendiendo que, claro, que son muy poco específicos y en los que, digamos, pues nos encontramos con que millones de enfermedades, bueno, pues pueden remedar, digamos, esa sintomatología, ¿no? Porque ¿cuál es el signo más frecuente en el COVID persistente? Pues el cansancio, ¿vale? El cansancio y seguido muy de cerca por la fatigabilidad fácil, o sea, digamos una intolerancia al ejercicio. O sea, podemos decir que aproximadamente pues más del 60% de los pacientes que tienen COVID persistente, su síntoma estrella es ese, el cansancio, ¿no? Y seguido, como digo, muy de cerca por el tema de la intolerancia al ejercicio. Pero no solamente eso, ¿no? Porque luego también hay un cortejo de dolor, disfuncionalidad también muy importante, el dolor referido como dolor muscular, lo que llamamos los médicos mialgias, ¿vale? Pues las mialgias también son frecuentes, que formen parte de, digamos, lo que sería todo el espectro sintomático que tiene la enfermedad, ¿no? Y luego, también lo comentó Demetrio antes, también una serie de problemas neurológicos que también hay que tener en cuenta, ¿no? Incapacidad para concentrarse, insomnio, fatigabilidad mental, cambio del ritmo sueño-vigilia, que también lo hay, ¿no? También puede haber polineuropatía asociada a la enfermedad, ¿no? Eso ya sería del sistema nervioso periférico. Pero bueno, toda esa cohorte también de síntomas, digamos, de la estirpe neurológica, pues bueno, pues también están ahí presentes. Y también hay gente que tiene problemas de tipo digestivo, ¿vale? Intolerancias, alternancia de diarrea, estreñimiento, a veces que, bueno, predominancia de la diarrea. También se ha involucrado a veces también en la etiopatogenia, o sea, entre las causas del COVID prolongado, el tema de la famosa disbiosis, ¿no? Ahora está muy de moda toda la cuestión de la microbiota intestinal, ¿no? Que sin duda ustedes conocen, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que también en este tipo de pacientes, en algunos estudios que se ha hecho, a ver si tienen disbiosis o no, bueno, pues algunos la tienen, ¿no? Entonces, bueno, que para nosotros los médicos también es un terreno en el que nos movemos en aguas muy, muy resbaladizas, ¿no? Porque a día de hoy, pues no, o sea, todo lo que hay es investigación, no hemos hecho el salto, ¿verdad?, de la investigación, de verdad, a la práctica clínica, que eso es un aspecto, yo creo que es muy importante, que bueno, que luego hablaré, ¿no? Bueno, pues como digo, con todo eso, uno elabora un diagnóstico finalmente que es de presunción, basado en un antecedente, basado en una sintomatología y basado en unos factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Y sobre todo en ausencia de otra patología que lo justifique, ¿no? Que es un poco también nuestro empeño. No podemos hacer una medicina, digamos, sin criterio, sin sentido. Hay que saber hacia dónde va uno, ¿verdad? Y ese criterio clínico nos lo da el conocimiento. Yo
Yo sé la medicina que sé, la que he estudiado en los libros y la que viene en los libros de que yo consulto, ¿no? Hay a veces mucha tendencia en este tipo de problemas que digamos, no tienen fácil solución, que son de reciente aparición, que son atribuibles a muchas causas y a ninguna en concreto. Bueno, pues como digo, hay mucha tendencia a veces en caer digamos, en medicinas paralelas, ¿verdad? Yo ahí no puedo ni entrar ni salir, simplemente es que no las conozco y como tal, pues entonces respeto a quien le va bien, a quien le va bien con alguna medida, pero evidentemente yo no puedo, digamos, bueno, pues ni refrendarla, ni seguirla, ni actuar en ese sentido. Yo tengo que trabajar desde mi conocimiento, ¿vale? Y mi conocimiento, pues evidentemente elabora un algoritmo para buscar de verdad dónde está la patología, como le digo muchas veces a los pacientes, tengo que buscarte cuál es el tornillo que se te ha ido o que está mal, ¿no? Para poder ofrecerte el mejor tratamiento, ¿vale? Y si ya me meto en el tema del tratamiento, pues bueno, pues el tratamiento pues es complejo por todo esto que estamos hablando, ¿no? Un tratamiento en parte sintomático y es verdad que, bueno, que hemos intentado, bueno, pues digamos adelantarnos, ¿no? Que es lo ideal, adelantarnos a la clínica e intentar ofrecer al paciente, pues bueno, pues soluciones de verdad médicas, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, se ha especulado que los niveles bajos de serotonina, ¿no? Pues podrían estar detrás de la enfermedad. Bueno, vamos a emplear serotoninérgicos, ¿no? A ver si mejora la enfermedad. Lo usamos y lo hemos usado. A veces con la especulación de efectivamente habrá partículas virales, no la habrá, vamos a hacer una tanda de tratamiento antiviral que refuerce, ¿no? Que también se ha publicado al respecto y bueno, y parece que ha habido un momento que tenía su sentido, pues hemos hecho tratamiento antiviral en gente que tiene COVID prolongado persistente para ver si se mejoraban los síntomas, ¿no? Digamos, con un éxito también parcial, porque a día de hoy no existe ninguna terapia específica que englobe la enfermedad. Hay un aspecto importante que es que cada vez vamos sabiendo más, como digo, de esas moléculas que actúan en la inflamación, las citoquinas, y es verdad que determinamos cada vez más de ellas, en concreto la interleuquina 1 e interleuquina 6, estos son palabrejas muy técnicas, pero como tenemos fármacos anti-interleuquina 1 o anti-interleuquina 6, pues sí que las medimos con la idea de poder ofertar una terapia, digamos, más dirigida para un paciente en control. Pero fuera de eso no hay nada específico, pero aún no habiendo nada específico se pueden y se deben hacer muchas cosas, ¿vale? Porque es muy importante, como digo, el control de síntomas y es muy importante, creo yo, y así creo yo que lo entendemos hoy en día los sanitarios que estamos aquí y bueno, aquí tengo compañeros que lo refrendarán seguro. O sea, nuestra curación acaba cuando el individuo hace una vida normal. Y hacer una vida normal es hacer una vida plena. Y hacer una vida plena es reintegrarte a tu vida social, porque somos esencialmente animales sociales, que incluya el trabajo, que incluya la vida en familia, que incluya la vida con los amigos y todo lo que uno intente desear hacer, ¿no? Y puede hacer. Y claro, eso es complejo y eso requiere de muchas patas, como también se ha dicho aquí, ¿no? No requiere solamente del aspecto exclusivamente médico, sino también requiere del aspecto rehabilitador, fisioterapeutas, trabajador social, apoyo mental, en fin, toda esa serie de medidas que afortunadamente vivimos en una sociedad que dispone de recursos, ¿no? para ofertar apoyo a la gente en esta situación y que se deben ofrecer, ¿no? Y finalmente pues viene el seguimiento de los pacientes, ¿no? Y el seguimiento de los pacientes estriba precisamente en la dificultad de la patología y en el no saber hacia dónde ir a la patología, ¿no? O sea, yo cuando me enfrento a alguien que tiene un COVID prolongado, es que, digamos, lo que es la patocronia de la enfermedad, la patocronia es lo que dura una enfermedad, para que me podáis entender, la patocronia de la enfermedad, yo no sé en qué momento de la patocronia me estoy moviendo.
¿verdad? Una entidad nueva que no sé si estoy al principio, en el medio o estamos acabando, no lo sé. ¿Y cómo puedo yo, digamos, subsanar ese problema de andar ciego con la patocronia? Revisando los pacientes, ¿vale? Revisando los pacientes, ofertándole un seguimiento y bueno, ir reevaluando cosas, ¿no? O sea, yo no sé en qué momento va a pitar algo o si va a acabar pitando, no lo sé, ¿no? Pitando algo me refiero a alguna prueba que de repente efectivamente aparezca como patológica que antes no lo fuera, ¿no? Entonces, solamente me queda revisar los pacientes, seguirlos y ofertarles el seguimiento, ¿no? Y entiendo que es lo que hacemos, lo hacemos en el hospital. Evidentemente el hospital, pues ya lo ha dicho también nuestro gerente, pues ya saben ustedes que tenemos menos disponibilidad y de forma ideal en atención primaria, que de verdad el médico de atención primaria es quien se conoce de verdad a su paciente, ¿no? Y conoce su día a día, conoce su entorno social y puede hacer una mejor medicina en ese sentido de globalidad, ¿vale? De la que podemos hacer en el hospital, que bueno, que realmente, en fin, estamos quizás más centrados en otro tipo de cuestiones, ¿no? Y ahí es a donde estamos, ¿no? ¿Qué nos queda para el futuro? Nos queda investigación, ¿no? Nos queda investigación, que hay mucha, de mucho tipo, pero de momento todavía sin ofertar unos resultados, digamos, clínicamente extrapolables, ¿no? Que eso es lo complejo, ¿no? O sea, siempre hay una transición, digamos, de lo que es la medicina de investigación a la medicina de verdad práctica, ¿vale? La medicina hecha ya sobre el terreno, ¿no? Lo que se llama en inglés el real world, el mundo real, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? que es una medicina translacional, pues la estamos haciendo con el post-COVID, ¿no? Se está desarrollando ahora mismo, ¿no? Y, hombre, yo espero que dé sus frutos, ¿no? Espero que lo sepamos y espero que sepamos interpretar bien las pruebas y las tengamos disponibles, ¿no? Pero claro, eso es un campo en el cual ahora mismo, pues, como dijo aquel, solo sé que no sé nada porque realmente sabemos muy poco, ¿no? Con certeza de la patología, ¿no? Y no sé, es lo que puedo comentaros respecto a lo que hacemos. Estaré gustoso, como digo, de contestar alguna duda que tengáis antes de volverme a ver pacientes. Nada más. Sí, bueno, yo más que una pregunta, lo que quería era reconocerle, pues, cómo ha abordado el tema, la atención que ustedes han prestado, pues, lo evidencia y le quiero dar las gracias por la claridad, porque abordar temas de este calado no es fácil, pero lo ha hecho muy claro y, vamos, hasta yo me he enterado perfectamente que no soy afectado, con lo cual se lo quiero reconocer y demuestra que estamos implicados con su cometido y en este caso pues también, no solo con otros temas que hemos abordado con él, sino aquí también hoy lo ha demostrado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias. Yo le quería hacer una pregunta. Perdón. Entonces, por lo que ha dicho usted, el seguimiento al paciente es fundamental, ¿no? El seguimiento. A ver, el seguimiento es fundamental siempre, ¿no? Pero en un paciente que tiene una discapacidad severa, que muchos acaban teniendo, y sin que uno tenga certeza de qué está pasando por detrás, pues como podrás entender, es que no vamos a ningún sitio sin seguimiento. O sea, quiero decir, cuando uno puede dar de alta a un paciente es porque sabe perfectamente lo que tiene y sabe bien, digamos, lo que le puede pasar, ¿verdad? Quiero decir, emite un pronóstico. Y el pronóstico, bueno, que puede ser bueno o puede ser malo. O sea, yo puedo diagnosticar a alguien de un tumor en estadio 4, no tiene ningún sentido que le siga, aunque tenga una enfermedad muy grave, ¿no? Porque, bueno, lo mando al oncólogo y le doy de alta, ¿no? Porque el pronóstico es ya de tipo oncológico y tal. Y a lo mejor el oncólogo efectivamente lo manda a paliativos, porque, bueno, la realidad es que ya
lamentablemente no puedo hacer nada. Pero tenemos un diagnóstico y tenemos un pronóstico, ¿vale? Y el problema aquí es que tenemos un diagnóstico basado en síntomas clínicos fundamentalmente, como digo, no de certeza obligatoriamente por la ausencia tanto de un biomarcador, el que sea, ¿no? Una prueba de imagen, una prueba de laboratorio, una prueba de biología molecular. No, eso no existe a día de hoy. Y por lo tanto a mí me es muy difícil emitir un pronóstico, ¿vale? Pero tanto para bien como para mal. O sea, quiero decir, yo no sé si alguien en la próxima visita va a estar mejor o peor. Es que no lo sé. No tengo otra manera de averiguarlo que es volviendo a revisar. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Recordad que tiene que... Sí. Muy rápido. Es cómo podemos derribar esos muros que nos encontramos en atención primaria, que dice usted que es tan importante para diagnosticar, porque es el que conoce más al paciente, y nos encontramos muchas veces con el muro de la ruta de médicos. ¿Cómo podemos derribarla? ¿O cómo cree usted que podemos derribarla? A ver, esa es una pregunta complejísima. Complejísima. Y hombre, a ver, yo no me muevo en el ámbito de la primaria, ¿no? Hombre, los compañeros de primaria, y aquí está Evelio, con el COVID precisamente no lo pasaron nada bien, ¿no? Y es verdad que la pandemia, también lo dijo Demetrio, destruyó mucho de la arquitectura del sistema sanitario que teníamos hasta entonces, ¿no? Afloraron muchas, debilidades, se transformaron efectivamente en claras deficiencias que teníamos, ¿no? De la misma manera que fortalezas que teníamos pues se convirtieron efectivamente en puntos fuertes que tenía el sistema, ¿no? Yo, a ver, no sé, ya te digo, mi conocimiento de la primaria es el que es y la pregunta pues me cede completamente. Yo entiendo que la medicina primaria, bueno, evidentemente hacen todo lo que pueden, yo creo que tienen capacidad para hacerlo, ¿vale? También entiendo que ellos, sé cómo es, sé que tienen cupos grandes, vivimos en una zona donde la dispersión geográfica también es terrible, o sea, consultorios muy separados de sus centros de salud, médicos de familia muy sobrecargados, se van a hacer una visita a un enfermo y ya de repente solamente pueden hacer una, porque eso les lleva media mañana. En fin, una serie de problemas que yo la verdad es que me sobrepasan. Gracias. Nada. Yo iba un poco La última. en el camino que ya estaba pronunciando, porque para mí el problema de esta enfermedad tiene dos caminos muy paralelos y que nos llevan a sufrir dos vías fuertes. La primera es el camino de no saber dónde ir, de que tú llegas a un centro de salud con una urgencia como me ocurrió hace unos días y todo el mundo te manda de un lado a otro y terminas volviendo a tu casa sin que nadie te haya dicho ni por dónde andas. Ese es un problema enorme. Y luego el de la enfermedad. En cuanto al primero, que es lo que yo le quiero decir, es que yo echo de menos, y yo lo hablaba con mi neumóloga porque tengo otro tipo de enfermedad, el hecho de que haya veo que hay buenos especialistas porque lo estoy escuchando a usted, pero que eso esté, no soy capaz de utilizar la palabra adecuada, centrado en un sitio, en el Infanta o en el hospital que corresponda, donde nos podamos dirigir directamente. Mientras no tengamos eso, yo lo único que veo, por ejemplo, en el caso de mi esposa, es que la evolución de la enfermedad cada día es mayor y más rápida y eso me agobia mucho, porque si yo veo que cada día, por ejemplo, empieza a tener mayor pérdida espacial y que eso antes se daba cada 6 meses y ahora la tengo cada mes, y cada vez que vengo al hospital me dicen COVID, yo no sé, es que no, mire usted, me vuelvo para atrás como los otros días con un cabreo, y perdone que sea tan sencillo y tan claro, porque sé que tiene que haber personas como usted que nos puedan por lo menos ponerle nombre. O sea, por lo menos que lo delimite, que no avancemos. Una persona que tenga cualquier enfermedad, me da igual
yo qué sé, Alzheimer. Pues bueno, hay algo. Aquí no hay nada. Entonces eso todavía te desespera más. Mi pregunta, doctor, es, ¿no habría una manera de que podamos empezar a centrar esto? A ver, la pregunta era para el gerente, porque es organizativa, pero no, yo lo que sí quiero decir, bueno, a ver, lo has reflejado muy bien, ¿no? O sea, yo creo que los médicos siempre somos conscientes de que el paciente que más sufre es el paciente que todavía no tiene un diagnóstico, ¿vale? O sea, la incertidumbre es lo que peor se lleva, pero con diferencia, ¿no? Porque bueno, yo por mi especialidad, ¿no? O sea, hay veces que uno tiene que destapar, digamos, diagnósticos, como digo, muy duros, ¿no? Pero todo el mundo descansa cuando tiene un diagnóstico final, ¿vale? Cuando tiene un diagnóstico definido, o sea, la gente descansa, ya sé lo que tengo, ¿vale? Porque, a ver, es una certeza y una obviedad que morirnos al final nos morimos todos y que somos un mamífero más sobre el planeta Tierra que enferma. Que su cuerpo enferma, o sea, como yo digo, si es que estar sano es un accidente, o sea, lo normal es que nos vayan pasando cosas, ¿no? Y entonces, lo realmente duro de llevar para nosotros es eso, esa incertidumbre, el no ponerle nombre a las cosas, el no poner un diagnóstico final. O sea, yo, a ver, tengo cierta costumbre, entiéndaseme bien, como digo, haciendo una consulta de enfermos que tienen patologías raras, y las patologías raras a veces estamos 9 años para diagnosticar a alguien, 9 años, que se dice rápido, ¿vale? Y entonces sé bien de lo que hablo, ¿vale? En respecto a ese momento de la incertidumbre. ¿Qué nos queda ahí? Pues lo que estoy diciendo, ¿no? Y lo que antes hablaba con la compañera y lo que he dicho en mi intervención, ¿no? Trabajar, atender al paciente, revisarlo, trabajar cooperativamente, o sea, esto no es cuestión de una especialidad, esto tiene que ser multidisciplinar, que llamamos los médicos, o cooperativo, para que se pueda entender bien. La medicina hoy en día sin cooperación no es nada, es muy compleja. O sea, es verdad que podemos hacerle al paciente muchas cosas, pero muchas, pero realmente hay que hacerlas con criterio de integración. Y efectivamente tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? Hay cuestiones organizativas que ya te digo, se me escapan, ¿no? de cómo son. Sí, era lo que le iba a comentar, que en los inicios de la pandemia sí hubo una consulta por COVID que la llevaban desde el servicio de neumología y que, bueno, desde el punto de vista organizativo, como usted dice, y se tendría que haber remitido la pregunta al gerente, ¿por qué se quitó esa consulta? ¿Por qué desapareció? Y ya empezó pues la ruta, como estuvo la presidenta diciendo, de las consultas de los pacientes. Que no, lógicamente organizativo, era únicamente por corroborar lo que usted decía. Bueno, pues nada, muchas gracias. Venga. Gracias.